celular, puedes buscar, bueno, ahorita conforme te vaya dictando unas citas bíblicas, son pequeñas, va a ser rápido. Quizás una puede estar un poquito más larguita, pero para que tú me vayas siguiendo ahí con tu vista. Vamos a hablar en esta tarde sobre la primogenitura. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia nos habla de 3 primogenituras, porque quizás nos hemos acostumbrado a oír más sobre la primogenitura de Jacob o sobre el relato de Esaú y Jacob. ¿Sí se acuerdan de esa historia bíblica? Como que se me hace que no se acuerdan muy bien, ¿verdad? Bueno, pero para los que se acuerden y la han leído, y para los que no, bueno, pues la van a descubrir el día de hoy. Vamos a buscar ahí una cita bíblica que se encuentra en Génesis. Vamos a leerlo para que, yo creo que leyendo las citas bíblicas lo vamos a ir entendiendo mejor. En Génesis 25, vamos a pasarnos hasta el versículo 27, de ahí en adelante. ¿Ya lo tienen por ahí? Bueno, ustedes me van siguiendo con su vista. Dice, Esaú vende su primogenitura. ¿Qué es primogenitura? ¿Alguien sabe qué es primogenitura? El primero. Dice el versículo 27 del capítulo 25 de Génesis. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces vemos que por eso el nombre de Jacob significa el que suplanta. Entonces, de lo que acabamos de leer, vemos que Jacob no le quitó, no le robó la primogenitura, sino que él se la compró. Él le dijo, véndeme, ¿verdad?, tu primogenitura. Y él dice aquí la palabra que por un plato de lentejas, por un plato de un buen guisado, que estaba muy sabroso, que estaba recién cocinado, que olía y sabía muy rico. Entonces, por este plato de comida, Esaú vende su primogenitura. Entonces, nos podemos dar cuenta que para Jacob era muy importante tener la primogenitura. Y Esaú, que era quien la tenía, podemos considerar que no estaría consciente del valor de la primogenitura, que no le tomó valor alguno, que simplemente no le importó y la desechó muy fácilmente. A veces nosotros leemos este pasaje bíblico y se nos hace algo tan increíble pensar que Esaú vende su primogenitura por un plato de comida. Pero precisamente hoy en la mediodía que íbamos a comprar comida, mi hijo y yo, ¿verdad?, platicábamos un poquito sobre esto, de qué tantas cosas podrías ser tú capaz por una comida. Entonces considerábamos que hay personas que a veces nos ponemos un poco irritados si no comes. O sea, imagínate, llegaste a tu casa, vienes del trabajo, estás bien cansado o bien cansada, vamos a incluirnos, ¿verdad? Porque pues el hambre la tenemos todos, ¿verdad? Entonces
tener mucha hambre y estar muy cansado, pues como que te saca de quicio. Ahí puede salir tu carácter, o quizás si eres una persona muy pasiva, pero cuando tienes hambre puedes actuar, ¿verdad?, de una manera muy diferente. Entonces, no sé qué nos podría pasar a nosotros o en qué circunstancias podríamos estar pasando para nosotros acceder a hacer un cambio que fuera algo muy importante para nuestra vida, y todo por un plato de comida. A veces podemos decir, es que es ilógico que él haya hecho esto, pero yo creo cada uno hemos pasado por diferentes situaciones que quizás sí hemos hecho cosas que no están muy correctas por un plato de comida. A veces nos podemos poner de muy mal humor, no es correcto. A veces le podemos contestar mal a una persona en el momento porque ya tenemos mucha hambre, porque estamos enojados, porque estamos indispuestos, porque estamos de mal humor. Precisamente, ¿por qué? Porque ya es la hora de comer, ya te tienes que regresar a tu trabajo por miles de circunstancias, y por más buena persona que tú seas, por más apacible que sea tu carácter, puedes reaccionar con una conducta muy equivocada. Entonces, pues vemos, ¿verdad?, que sucede esta situación. Esta historia bíblica es muy conocida y es quizás de la que más se habla. A veces pasamos por alto qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la primogenitura, porque nada más nos enfocamos en esta historia bíblica de estos hermanos y no ponemos atención qué más nos dice la Escritura acerca de este tema o de esta situación. Pues dice que esos dos niños, desde que estaban en el vientre de su madre, dice que había ya una pelea muy fuerte, ¿verdad? Tanto que me imagino yo como las mujeres que han estado embarazadas, ¿verdad?, que estamos aquí, pues qué situación tan rara, ¿verdad?, se pudo haber suscitado en Rebeca, ¿verdad?, que era la mamá de Esaú y de Jacob, que desde que ella estaba en el embarazo, dice que tuvo la necesidad tan grande de ir a visitar al profeta para encontrar una solución a este problema, o que Dios, ¿verdad?, le diera una palabra específica el por qué sus hijos peleaban en el vientre. Yo creo que esta mujer no podía dormir, no podía descansar, porque en todo momento estaba esos movimientos, ¿verdad?, de esos niños pues muy fuerte en el vientre peleando. Entonces podemos considerar, ¿verdad?, que Dios ya había profetizado que el hijo menor, ¿verdad?, estaría sirviendo al mayor. Entonces, pues en medio de todas estas circunstancias, estos dos hermanos tenían un diferente carácter, y también me daba a pensar que cuántas veces como seres humanos, a veces Dios nos ha bendecido con tantas cosas. Dios nos ha elegido para muchas cosas en su camino, y cuando tú tienes todo aquello que tú necesitas, como que no le tomas valor. Pero a veces hay como un dicho, ¿verdad?, que también entre nosotros decimos que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ves perdido. Nadie valora lo que realmente tenemos hasta cuando ya lo perdemos. Es cuando realmente nos damos cuenta. Pues así en este caso pasó con Esaú. Ya cuando él vio la grande bendición que Dios había puesto en él, porque dice la palabra que él fue el primero, ¿verdad?, en nacer, fue el primero en salir. A él le correspondía la primogenitura, pero él no la valoró. Ya después que se dio cuenta de esta pérdida tan grande, ¿verdad?, a causa de esta decisión equivocada que él tomó, quiso recuperarla. Dice la palabra que lloró, pero ni con todas sus lágrimas pudo nuevamente, ¿verdad?, obtener aquello que había perdido. Y así pues en lo general somos los seres humanos. Dios ha puesto en nosotros muchas cosas muy importantes, pero como cuando estamos tan bendecidos y como cuando tenemos todo aquello que necesitamos, a veces no nos damos cuenta que realmente sí somos bendecidos. Esto me hacía pensar una noticia que yo había escuchado hace tiempo, de una mamá pues que sí tenía varios hijos, pero en un momento ella perdió a uno de sus hijos. Entonces la entrevistaron en la televisión, y lo que ella declaraba, y a mí fue lo que me llamó la atención, es que decía: yo no me había dado cuenta que yo era la mujer más feliz del mundo. Dice, no lo sabía, era la mujer más feliz del mundo, pero yo no lo sabía. Dice, ahora que perdí a mi hijo, me di cuenta que yo era la mujer más feliz del mundo.
Entonces podemos poner, ¿verdad?, infinidad de ejemplos y podemos asociarnos de alguna manera, ¿verdad?, con esta actitud que tuvo Esaú. A veces como que nos queremos admirar del por qué a veces el pueblo de Israel respondía de tal forma, por qué Esaú hizo eso, si a veces decimos, si estaban viendo todos los milagros que Dios hacía con ellos, estaban viendo las oportunidades que Dios les daba, pero yo creo realmente así somos los humanos, los seres humanos, así somos, tomamos decisiones incorrectas, pero de todo eso pues vamos a obtener una consecuencia. De cada decisión incorrecta que tomamos en nuestra vida, lo que va a pasar es que va a haber una consecuencia negativa que tenemos que afrontar. Entonces, el ser el primogénito tenía muchos privilegios, como también tenía muchas responsabilidades. Y yo te quiero leer lo que en este caso el padre declaraba una bendición especial sobre el primogénito. Y te la quiero leer. Esta bendición se encuentra ahí también en Génesis, pero en el capítulo 27, nada más son dos versículos. Viene siendo el versículo 28 y 29 del capítulo 27. ¿Ya lo tienen por ahí? De Génesis, el capítulo 27 y los versículos 28 y 29. Aquí ya, si tú esta historia la quieres terminar si tú te interesas en esas historias bíblicas y las quieres terminar de leer ahí en tu casa, lo puedes hacer. Ahorita yo nada más me voy a enfocar en las palabras que Jacob declara, Isaac declara sobre Jacob. Dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Esa fue la declaración de la bendición de Isaac sobre su hijo Jacob. Entonces yo te quiero decir y te quiero como interpretar estos versículos para que tú veas la importancia de la bendición del Padre hacia el hijo mayor. Dice: Dios pues te dio el rocío del cielo. Esto significaba la protección, el cuidado y la paz, los dones y las promesas que Dios entregaba al primogénito. Amén. Y de las grosuras de la tierra, quería decir que la tierra le diera lo mejor que la tierra producía. Amén. Y abundancia de trigo y mosto significa el sustento, la provisión de la comida y la bebida. Sírvante pueblos y naciones y se inclinen ante ti. Eso significa que al primogénito le estaba entregando dominio y autoridad. Serás cabeza y no cola. Había poder sobre los primogénitos. Sé Señor de tus hermanos. Era un cuidado y una protección y cobertura, proteger a los demás. El primogénito era una fuente de protección para sus amigos, para su familia y la gente cercana, la gente que estaba alrededor de él. Dice: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Las bendiciones son incomparables. Lo que otra persona deseara para él sería para ella misma. Así que esa persona tendría que pensar dos veces las declaraciones que hacían ante el primogénito. Entonces vemos que la bendición del Padre era muy importante, era algo muy especial, y Esaú era como en el momento él dijo: ¿y a mí para qué me sirve todo esto? O sea, toda la
bendición que iba a estar sobre él y que esa bendición lo iba a alcanzar, lo iba a perseguir, y no solamente a él, sino a todas sus generaciones. Esaú es como que él no valoró, no les tomó importancia y simplemente dijo, en el momento que él tenía hambre, solamente dijo, pues que al cabo yo me voy a morir, ¿qué tanto he de durar? ¿Qué me importa todo esto que me está dando Dios? Es como si nosotros estuviéramos diciendo, pues me da lo mismo ser hijo de Dios que no serlo, no me interesa estar en su camino, o sea, me da igual. Esa fue la actitud de Esaú, no valoró la bendición que iba a estar sobre él. Dice la palabra que ellos son los padres espirituales de la nación de Israel. Los israelitas lo reconocían como el padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob. Entonces él perdió, ¿verdad? Él se hubiera dicho nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Esaú. Pero no fue así, porque él realmente no le importó, desechó lo que Dios le había entregado. También la palabra de Dios nos habla de una segunda primogenitura. Y aquí es a través también de Jacob. Ahora, ¿verdad? El que había sido suplantado, ¿verdad? En este caso suplantó a su hermano Esaú. Ahora a él le toca declarar una bendición también sobre su hijo primogénito. Sabemos que de Jacob vienen las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos que tuvo Jacob. Entonces el primero de los hijos de Jacob se llamaba Rubén, y a él era el que le correspondía la primogenitura. Él fue el primogénito y le correspondía la bendición del primero, del mayor, pero también a él no se le fue entregada. Entonces vemos aquí que la primogenitura también se podía perder. En este caso, bueno, también es otra historia. La Biblia habla que Rubén tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de Jacob, y este fue el motivo. Pasó el tiempo, se dio este caso, dice la palabra que Jacob no dijo nada, guardó silencio, él cayó, pero de esto que hizo su hijo tuvo una consecuencia muy grande. Y cuando Jacob los llama a sus hijos y empieza a declarar la bendición sobre cada uno de ellos, en este caso a Rubén, que era su hijo el mayor, debería de ser el que posara sobre él esta bendición, pero Jacob no se la dio a él, sino que en este caso se la dio a su hijo José. A él fue el que le declaró la bendición de la primogenitura. Y vemos cómo José, el soñador, ¿verdad?, fue un hombre muy bendecido por Dios. Dice que estuvo en la cárcel, pero aún así él tuvo el favor de Dios. Todo lo que él hizo por medio de sus manos, todo su trabajo, también dice la palabra de que fue él prosperado. A él lo alcanzó la bendición de que él iba a cubrir, de que iba a proteger no solamente a su familia. En aquel tiempo, si tú puedes recordar la historia, cuando faltó el alimento en el pueblo de Egipto, él fue usado no solamente para alimentar a su familia, a sus hermanos, para alimentar a los suyos, para cubrirlos en ese momento, sino que él le pudo dar protección a los pueblos, a las naciones que existían en ese tiempo, y le pudo estar convidando, ¿verdad?, vendiendo de la comida de todo lo que ellos habían juntado en los graneros. Entonces vemos cómo José fue usado, la bendición que fue puesta sobre él, ¿verdad?, estuvo actuando ahí en la vida de José. Dios siempre lo cubrió, Dios siempre lo bendijo, y al final de cuentas cumplió ese propósito divino que tenía con él. Y ahora ya por último te voy a dar una de las primogenituras que habla la palabra de Dios y que podemos considerar que es de las más importantes. Y esta es cuando habla del pueblo de Israel. Hay una cita bíblica, si tú la puedes sacar, vamos a buscarla. Es en Éxodo, en el capítulo 4. Éxodo capítulo 4, en el versículo 22 y 23. Son solamente 2 versículos, pero yo creo que es importante que los leamos.
Éxodo 4, versículo 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Entonces vemos que aquí ya no solamente Dios le está dando la exclusividad al primer hijo varón que naciera en una familia, sino que ahora Dios habla de su pueblo como ese pueblo primogénito. Ahora todos los de la nación de Israel iban a ser bendecidos. Ahora esta bendición que se declaraba sobre el hijo mayor, sobre el primero, ahora esta bendición estaba declarada sobre la nación de Israel, sobre cada uno de los hijos de Dios. Y quiero decirte que la primogenitura está vigente hasta el día de hoy, porque nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora ya no tienes que ser solamente varón, ahora todos tenemos la bendición de Dios, hombres, mujeres, niños, niñas y todos aquellos que acepten a Jesús como su Señor y como su Salvador. Ahora también nosotros pasamos a ser parte de la nación de Dios. Ahora nosotros también tenemos todas las bendiciones de la primogenitura. Si tú puedes leer luego en tu casa en el libro de Deuteronomio 28, del versículo 11 en adelante, ahí vas a encontrar todas las bendiciones que nos alcanzarán si nosotros somos parte de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Al leer esta palabra, a mí me hacía pensar y recordar que también nuestro Señor Jesucristo fue el primogénito. Dice la palabra de Dios que Él es las primicias, ¿verdad? También dice que Él fue el primero que resucitó de los muertos. Entonces Jesús, como vemos, es el pionero, ¿verdad? Es el que establece todas las cosas que también de la misma manera tiene preparadas para cada uno de los hijos, para cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesús. Él nos ha establecido, dice la palabra, como reyes y sacerdotes. Él nos ha entregado autoridad y poder y nos ha dicho que seremos cabeza y no cola. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, que estamos alabando a Dios, que tú le has entregado el corazón al Señor Jesús, nosotros sí tenemos que valorar las bendiciones que Dios nos da como su pueblo. Tenemos que valorar todas las bendiciones espirituales que nos van a seguir por la eternidad hasta la eternidad, porque nosotros valoramos lo que Jesús hizo por nosotros, valoramos las bendiciones que ha puesto en uno mismo y no solamente en uno. Dice que en todas nuestras generaciones, así como dice la palabra que en esos niños, en Esaú y Jacob, dice, porque son dos naciones que se están peleando. Entonces cuando Dios te ve a ti, ve una nación. Así de la misma manera, cuando Dios ve un fruto, ve un huerto. Entonces nosotros tenemos que ver como mira el Señor. Y nunca, nunca, por ningún motivo, por más que estemos enojados, por más que estemos a disgustos por las cosas que pasamos en nuestro diario vivir, por más que tengamos cosas adversidades que estemos pasando, aunque tengamos días malos, siempre debemos de valorar: no, yo soy un hijo de Dios, tendré hambre, estaré enojado, pero yo valoro lo que Dios me ha